Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Perfecto. Buenas noches, bienvenidos al Café entre Libertarios. Bueno, agradecemos al Partido Libertario por esta oportunidad de platicar, de dialogar. El tema de esta noche es la violencia en México, la carencia de garantías. Para no ahondar mucho en lo que ya todos sabemos, me permite una reflexión en la que en el contrato entre ciudadanos y el Estado es el deber del Estado el garantizar la seguridad de los ciudadanos y es por eso que tiene monopolio de la fuerza. Sin embargo, la estrategia, no solamente de este gobierno, sino de varios gobiernos, ha demostrado que no funciona, ¿no? Cualquiera puede llegar y violentar tu integridad, no solamente tu propiedad privada, sino estamos hablando ya incluso de vidas. En lo que va del sexenio llevamos más de 100,000 muertos y una cosa que sí es particular de este gobierno es no sé cómo decirlo a modo que no parezca un insulto, pero no sé cómo interpretar la risa del presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de las masacres. Entonces, sin embargo, está claro que ni a nivel municipal, ni estatal, ni federal, el gobierno está ejerciendo el monopolio de la fuerza a modo de que pueda garantizar nuestra seguridad, ¿no? Entonces, no, parecería que es un problema de voluntad política, porque si vemos los estados que tienen los mayores niveles de seguridad, la seguridad no depende del ejército, la seguridad depende de la fuerza civil, y esos estados donde tienen los municipios más seguros son los que respetan las recomendaciones de la ONU, con el número de efectivos suficientes, con las prestaciones, garantizando incluso sus pagos, ¿no? Y nada tiene que ver con el partido político que esté gobernando, porque incluso el mismo partido, pongo dos ejemplos, con el mismo partido político, Yucatán y Quintana Roo, ambos gobernados por el PAN. Yucatán súper seguro, ¿no? Quintana Roo súper inseguro, pero con una enorme diferencia. En Yucatán los sueldos de los policías arrancan como en 15,000 pesos, tienen Infonavit seguro, los hijos tienen garantizada la educación y en varios municipios de Quintana Roo con trabajos alcanzan los 5,000 pesos mensuales y no tienen ni prestaciones. Entonces podríamos comenzar por ahí y ver qué es lo que está pasando. Precisamente como comentabas, primeramente desde una doctrina, el Estado se creó para garantizar y velar por los derechos fundamentales de los individuos. En este caso, el Estado la función que debería de tener es de salvaguardar los derechos, dedicándose a sus dos funciones, que es la de seguridad y justicia. En este caso, hemos visto lo que es en el caso de México, que el Estado le ha quedado muy grande este trabajo, y ha sido tanta la impunidad que ha azotado al país y la violencia, que incluso, como un informe aquí en un dato agregado, desde que inició la guerra de Ucrania versus Rusia al 27 de febrero, allá se registraron un poco más de 330 homicidios. En México, durante 3 días, que son del 24 al 27 de febrero, hubo un registro de 305 homicidios aquí. O sea, nuestras cifras se comparan a las de un país
como lo es Ucrania, que ahorita se encuentra en guerra. Es algo alarmante, es algo preocupante y algo de ponerse a analizar sobre esta ausencia del Estado de Derecho que existe en el país. Sobre todo, hoy también como un dato extra, hoy se encontró el cuerpo de un legislador que en la legislatura pasada fungió como diputado a nivel federal, fue conocido como el Mijis. O sea, incluso la violencia y la gran inseguridad que azota este país no solo llega a los civiles como nosotros, también llega a los representantes o a los que fungen como políticos de este país, por lo cual es una materia tan preocupante, es algo de ponerse a analizar y sobre todo el hecho de la enorme impunidad que hay dentro de nuestro sistema judicial. En este caso, yo considero que esto se debe al fuerte funcionamiento que se le da al país para el manejo de los temas. E incluso en el gobierno actual se le ha dado tanto y se ha dado un gran fortalecimiento del Estado, tanto que funciones civiles se han dejado en manos del ejército, cuando sabemos que el ejército no tiene como tal una preparación para el trato civil, por lo cual queda una manera de preocupación, hay grandes aumentos de índices de homicidios aquí en el país, la violencia ha aumentado, tanto que en el año pasado se registró una cifra de más de 35,000 asesinatos aquí en México, registrados obviamente. Y en este caso, siendo uno de los estados más violentos, lo que es Guanajuato. Y tenemos para observar que la violencia aquí en México ha aumentado a partir de 2006 a 2020. La cifra ha aumentado de una manera considerable. Aquí lo que me gustaría dejar sobre la mesa es prácticamente qué es lo que se está haciendo, cuáles son estas fallas que han hecho a que el país cada día se vuelva más inseguro, porque las cifras van en picada, van para arriba, no hay ni tendencias a la baja. Sí, yo creo que es muy importante lo que ambos mencionan. Y refiriéndonos a tiempos actuales, yo creo que algo importante y reciente que acaba de ocurrir en México fue la masacre de estas personas ahí en Michoacán, me parece. Los formaron en fila y hasta tuvieron el tiempo los del grupo, los del crimen organizado para limpiar la escena del crimen, ¿no? Pero aquí lo que me generó como intriga es que el presidente dice que puede haber sido un montaje, ¿no? Y que no se han confirmado de fuentes confiables esta información que de verdad esa masacre haya sucedido ahorita. Pero entonces, ¿por qué, retomando un poco el tema que manejábamos la semana pasada sobre la Casa Gris y todo eso que había sacado Loren, por qué si se atreve a decir que le llevan los informes a Palacio Nacional y ni siquiera o sea, no son de fuentes confiables, pero lo hace evidente que lo que le llevan a esas personas es lo que es? Y ahora que se divulgó todo eso de la masacre, pues sí pone en duda que sea verdad o no. Sin duda tenemos que tener preocupación porque la actual secretaria, Rosa Isela Rodríguez, simplemente es un títere de Andrés Manuel López Obrador. No está haciendo nada en lo que tiene que hacer en su función como secretaria de Seguridad Pública. Vemos que va a la alza toda esta inseguridad. La Guardia Nacional, de primer momento, se pensaba que iba a ser un ente civil. Ese fue lo que se había pronunciado, que iba a ser un ente civil. Pero hoy vemos que las Fuerzas Armadas han tomado control de la Guardia Nacional y se está militarizando el país. Eso no se puede dejar de lado porque ya por donde quiera que estemos hay militares. Y se había dicho que el mismo López Obrador había dicho que en cuanto él iniciara su gobierno, los militares iban a regresar al cuartel. Pero hoy vemos que estamos militarizados y es algo que no se puede dejar pasar. El tema de la
de la seguridad como lo están planteando, sí se me hace bien interesante, este, sobre todo en el sentido de la degradación, en el sentido de cómo se va perdiendo y de cómo lo vamos percibiendo. Las cifras son frías, son escalofriantes, de hecho. Tanto la comparación que hace Miguel con el conflicto de una guerra abierta, cómo ha ido creciendo durante los últimos años, como la cifra negra de impunidad. Todas las cifras son verdaderamente escalofriantes. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le deberíamos dar? Creo que deberíamos empezar a pensar en cuál es la respuesta que le deberíamos dar desde la ciudadanía y desde el poder a este combate a la delincuencia y a la inseguridad en general. Parece que todos los días nos resulta un conejito nuevo ahí que brinca del sombrero del señor presidente en la mañanera. Todos los días hay un nuevo distractor, todos los días hay una cosa que no nos permite enfocarnos en atacar los problemas importantes del país. Y coincido, o sea, mucho, y esta es mi tesis en la que quisiera ir platicando a lo largo de las intervenciones, pues que todo se reduce al tema del Estado de Derecho, efectivamente, donde pues, un ciudadano no tiene garantizado ningún derecho actualmente de que se le repare el daño, de que se encuentre al asesino, de que se le regrese lo robado, de que aparezca un desaparecido, etcétera. No hay ninguna garantía, ni la puede haber, ni hay intenciones de mejorarlo. Mientras el discurso siga funcionándole al gobierno, parece que las cosas pueden ir funcionando más o menos, como el carrito al que no le quieres dar servicio porque pues, le van a encontrar más broncas, o el señor que no le quiere ir al doctor porque le van a encontrar la enfermedad que ya sabe que le va a dar porque se echa sus 3 cocas al día. Pues entonces pareciera que mejor cerramos los ojos, mejor nos vamos ahí medio funcionando y toreamos el problema. Total, así hemos sobrevivido de la revolución para acá sin mucho problema, ¿no? Entonces, pareciera que ese es el diagnóstico o esa es la manera de taparnos los ojos, pero bueno, tenemos que ir encontrando otras soluciones más dignas de una democracia funcional, más dignas de la 15ª economía del mundo, ¿no? Adelante, Conrado. Perdón, estoy bateando con el micrófono, llegué rápido, saludos a todos. Este tema que tenemos hoy en este Café entre Libertarios pone de manifiesto la importancia de trabajar con perspectiva libertaria en la búsqueda de una solución al tema de la seguridad. Y a mí me gusta mucho abordar este tema con esta perspectiva porque forzosamente llegas a la conclusión de que solamente en una nación liberal, no liberal desde la perspectiva liberal socialdemócrata del Partido Demócrata de Estados Unidos, sino liberal del concepto profundo de liberal, libertario, defender los derechos de los individuos, es como vamos a encontrar una sociedad pacífica. Cuando entendamos que solamente respetando nuestras libertades individuales, incluidas la decisión, la importancia de defender la propiedad y la importancia de defender la vida, vamos a entender y vamos a poder generar otras opciones a esta búsqueda de la solución constante de una respuesta a la inseguridad con perspectiva de Estado omnipresente y con el monopolio de la fuerza como la única respuesta. Es muy importante comprender que la realidad en México nos está llevando a o nos volvemos todos unos payasos insensibles o buscamos una solución real desde una perspectiva con filosofía y con una opción distinta. Por eso para los libertarios este tiene que ser nuestro gran tema. El Estado está fallando en su contrato. Si nos gusta la idea del contrato social, inclusive si no eres libertario y te gusta la idea del contrato social, debes entender que este contrato el Estado nos está faltando.
el Estado está faltando a su obligación en este contrato. Entonces, si el Estado está fallando en su obligación, denme por favor la cláusula para salirme del contrato, porque esto está fallando. Ese es un posicionamiento que a mí me encanta proponer cuando hablamos de seguridad, y se los platico. Acá en Sonora, la semana pasada tuvimos un video, seguramente lo vieron en redes sociales. No menos de 10 carros llegaron a una ciudad que se llama Caborca, que está en el noroeste del estado, en el pleno desierto. Sitiaron la ciudad. Ahí tienen miembros de la Guardia Nacional, tienen miembros del Ejército, tenemos una policía estatal, hay una policía municipal y los señores no se aparecieron. El Estado mexicano le falló a los habitantes de Caborca explícitamente. Los señores hicieron y deshicieron esa noche. Pero todavía les puedo platicar. El viernes en San Luis Río Colorado. El viernes en una ciudad que se llama Empalme, cerca de la costa, mataron a un funcionario municipal. Tenemos a un exdiputado local que fue desaparecido y luego lo encontraron asesinado. Es decir, el Estado nos falló. Entonces, ¿cómo vamos a buscar soluciones viendo al Estado como la solución? La perspectiva libertaria nos debería llevar a proponerle a la sociedad la importancia de regresar a las bases de lo que concebimos como Estado, en donde un Estado debe defender el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. Y cuando me refiero al derecho a la libertad, me refiero a la libertad de elección. Tenemos un problema porque el Estado cree que está mal que consumamos algo. Alguien en el Estado cree que está mal. Entonces vamos a pelearnos con eso. Y no son capaces de entender que eso está generando un negocio que está beneficiando al mismo Estado a través de procesos de corrupción. Y ellos nos están fallando. De nada sirve entender esto si retomamos incluso datos absurdos que están compartiendo en estos foros que están armando para la ley de la prevención de los defensores de derechos humanos y periodistas, donde vemos que el 60% de los periodistas que se acercan a recibir el beneficio de la protección ante un riesgo son periodistas que cubren temas de política, no de narcotráfico. Y si vemos a los defensores de derechos humanos que también se acercan a la Secretaría de Gobernación para pedir protección, son personas que buscan el cumplimiento de la procuración de justicia y de la justicia misma. Son ellos los que más se acercan. Entonces, para cerrar esta primera participación, el Estado nos está fallando. La violencia no es únicamente del crimen organizado y de personas. La violencia viene porque el Estado lo permite. La cantidad de periodistas que buscan solución, que buscan protección, son periodistas que cubren temas de política. Después siguen los de temas policiales. Igual pasa con los defensores de derechos humanos. Este tema de la inseguridad de los libertarios nos da la oportunidad ideal para exponer que o cambiamos el paradigma y entendemos que solo en una sociedad liberal los conflictos civiles se acaban, o seguimos enredados metiendo más policías, más militares y más leyes que limiten nuestras libertades y que nos meten más problemas. Aquí dejo mi primera participación. Saludos a todos. Bueno, yo quisiera continuar con esta parte de la asociación que tiene el crimen con el Estado, ¿no? Realmente, si no, los grupos de crimen organizado no tendrían el poder que tienen si no estuvieran al amparo del poder. Estamos viendo que desde que inició Morena y en campaña el presidente López Obrador había dicho que iba a acabar con eso, ¿no? Pero hoy vemos que es la realidad que no. Las fotos que han salido saludando a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio. Entonces vemos esa complicidad. Por ahí Anabel Hernández difundía cómo empresas del cártel Jalisco Nueva Generación seguían teniendo contratos con el gobierno federal. Entonces, no existiría tal violencia si el Estado no estuviera detrás de ellos. No tendrían el poder sin el poder del Estado. Por esa parte. Por ahí otra parte que sí me gustaría mencionar, algo que había dicho Miguel, pues es el nivel de muertos que tenemos y que hemos normalizado, porque ya se ha normalizado. Tenemos las mismas cifras de un país que está en guerra, cuando se supone que estamos en un país de paz, ¿no? Se supone. Por otra parte, me gustaría también mencionar que hace rato venía en el Metrobús y pues ya ven que traen sus pantallitas y todo eso.
Y mencionaba el letrero que no te pusieras objetos de valor en las bolsas de atrás para que no te lo robaran. O sea, ¿cómo es que hemos llegado a la normalización de ese tipo de cosas que ya hasta el mismo gobierno nos dice que nos tengamos que cuidar de que no nos roben nuestras pertenencias? Lo mismo pasa en el metro, te dicen, evite traer sus objetos de valor en tal parte porque no nos hacemos responsables si son robados. Esa parte a mí me preocupa porque no es normal que normalicemos este tipo de actos que sinceramente no deben de estar normalizados y ahora se normalizan. El mismo gobierno nos dice que debemos de evitar este tipo de cosas porque no, como dicen, bajo, bajo advertencia no hay reclamo, ¿no? Entonces, si el gobierno ya nos está diciendo que nos cuidemos y no nos cuidamos, ya es responsabilidad de nosotros si nos roban o no. Yo creo que sí se ha degradado mucho la percepción del Estado de Derecho aquí en México. Muchas personas desconocen qué es eso, porque yo creo que nunca lo hemos tenido y ahora ha empeorado. Eso me gustaría decir. El gobierno actual dijo que iba a resolver muchos casos atrasados. Sigue sin resolverse el caso de Ayotzinapa. Siguen acumulándose casos de violaciones de derechos, de muerte de periodistas, de asesinatos de personas inocentes y seguimos en la total impunidad. El Estado de Derecho en México no existe y ha empeorado igual que en los anteriores gobiernos. Como bien menciona Antonio, el Estado de Derecho aquí en México se ha visto mermado, se ha visto rebasado por los índices y las altas tasas de criminalidad que hay en el país. No, en este caso, la violencia tiene múltiples facetas. En este caso, la que concierne y la más preocupante en México, pues es la violencia criminal, no la ausencia de un Estado de Derecho, la falta de la garantía de derechos que nos deben de otorgar a los ciudadanos, que por eso hicimos este contrato, como decía Conrado, para que nuestros derechos fuesen salvaguardados. Algo, y yo es a quien le atiño, que es el principal motor causante de la violencia en México, pues precisamente es al crimen organizado o al narcotráfico. Porque por primera parte, aquí en México se tiene una campaña fuertemente prohibicionista del consumo de sustancias, en vez de concientizar sobre su uso. Las prohíben y la historia ha demostrado que el prohibir no quiere decir que va a eliminar el problema, al contrario, lo agrava. El hecho de que prohíban las sustancias, los narcóticos, hacen a que, como bien se ha visto, genere un mercado negro. Este mercado negro ha sido controlado por el narcotráfico, lo que ha generado disputas por territorio, disputas fuertemente violentas que azotan al país. Hoy por hoy estamos en un barco que se está hundiendo por el crimen organizado. Como ejemplo, tenemos el estado de Michoacán, el estado de Guerrero. La parte norte por mucho tiempo se vio afectada por este tipo de organizaciones criminales y hasta la fecha se siguen viendo afectadas. Y esto es muy importante porque esto pasa a afectar directamente a los ciudadanos, pasa a afectar también en cuestiones económicas, desde que el crimen organizado también opera como una empresa, si lo vemos desde una perspectiva económica, ya que consume lo que son los deseos o se encarga de hacer cumplir y de generar deseos y necesidades. Así también parte de estas reglas de la sociedad, como esta parte de gente de izquierda lo conoce como la sociedad consumista. A final de cuentas, operan como esta empresa que provee de productos que satisfacen ciertas necesidades, pero el hecho de verse coartados por esta limitación del Estado y del gobierno, pues obviamente genera y impacta en consecuencias de que haya muchísima violencia en el
el país. Ahora, aquí también otra cosa preocupante es el hecho de que los propios representantes de gobierno, quienes conforman a este aparato que es el Estado, se encuentran involucrados en el ámbito del crimen organizado, del narcotráfico. ¿Por qué? Porque como bien sabemos y se ha visto, los políticos, su preocupación es llenarse el bolsillo, endulzar los oídos y llenarse el bolsillo. El crimen organizado, al estar en el mercado negro, el valor de la mercancía, que pues son los narcóticos, es elevado. Obviamente que ellos le entran a este negocio dándole permiso a los grupos a cambio de cierto valor monetario para que operen de manera libre. Esa es una de las razones por las cuales, tristemente, yo veo muy difícil que la violencia en México pare, porque quien la produce es esta parte del narcotráfico, el cual se ve apoyado por el propio gobierno. Y obviamente el crear una legislación, la cual, obvio, que apruebe el uso, no que lo regule, porque regular para mí también es prohibir, pero que acepte el uso de los narcóticos como lo hacen al aceptar al alcohol y al tabaco, va a ser muy difícil porque va a afectar directamente a los bolsillos de los políticos, que también son unos criminales y están metidos en la parte del narcotráfico. Hijos de... Sí, definitivamente el Estado es otro cartel. No hay una manera más bonita de decirlo. Estaba buscando una palabra más sensata, más bonita, más amable para decirlo, pero pues no, el Estado es otro cartel. Por ahí hay alguna teoría que dice que el Estado es un bandido estacionario, que en los principios de las civilizaciones, para evitar que te estuviera atacando un bandido que te caía de vez en cuando, pues contratabas a un bandido que se quedaba todo el tiempo y que prometía defenderte a cambio de una paga. Y que ese bandido terminaba por convertirse en un bandido estacionario con el que tenías que convivir, mantenerlo contento y que fue ganando poder hasta convertirse en Estado. Pues estamos en una regresión muy similar a eso, ¿no? O sea, ahorita el Estado es un ente que se dedica a ver la manera de sacarle lana a la gente, que se dedica a decir qué es legal y qué es ilegal según su conveniencia y no según la conveniencia ni de los ciudadanos ni del mercado. Pues es un bandido, se ha regresado a ser ese bandido estacionario. Mencionaba Conrado el famosísimo contrato social, ¿no? Todo este tema de Rousseau y todo esto, y habría que hacer una distinción bien clara entre ese contrato social fallido y el Estado fallido. O sea, le damos una holgura enorme entre una cosa y otra a muchas cosas que no deberíamos estar permitiendo, y sin embargo permitimos cualquier falla en ese contrato social, que no debería ser un contrato social ambiguo ni desconocido, sino que debería ser muy claro, muy específico, y por lo tanto dejaría de ser este contrato social como se entiende ahí, se convertiría en un contrato entre pares, si fuera explícito, conocido y imputables las fallas, pues ya dejaría de ser esa cosa, y entonces esa distancia entre el contrato social y el Estado fallido, pues la idea sería reducirlo, ¿no? Que haya una muy pequeña diferencia entre eso. Ahorita en lo que estaban platicando, me vine aquí a la Wikipedia a ver la definición de Estado fallido. Bueno, pues tiene un chorro de características, ¿no? Corrupción política, sobrepoblación, criminalidad, informalidad, crisis económica, fuga de talentos, baja educación, emergencias nacionales, desastres naturales. Todo eso es la definición oficial de Estado fallido, y pues, según esa definición, México nunca ha estado en esa categoría. Aquí en la lista, que abarca desde el 2005, no aparece México, aparece República Dominicana, Costa de Marfil, Yemen, Somalia y todas esas cosas. Y sabemos que pues, el Estado mexicano es un Estado fallido, que es incapaz de cumplir las promesas que todos los años o todas las elecciones vienen y nos hacen, ¿no? Entonces,
¿Cómo reducir esa brecha? Pues sí, efectivamente tendría que haber la posibilidad de que si no es el Estado el que cumple con eso, pues que sean los ciudadanos autoorganizándose para que puedan irlo cumpliendo, ¿no? Y encontrar la manera de hacer responsables de cada una de las fallas a los gobernantes y no quedarnos nada más con el mal sabor de boca o con el hashtag de la semana. Sigo yo, analista. ¿Quién sigue? Sí, ¿verdad? Hay dos temas que dijeron que a mí me gusta mucho y lo retomo. Miguel y Antonio fueron muy claros, Rubén lo retomó y es muy interesante tratar de exponer que la realidad se lleva por encima de cualquier discurso y es lo que nos está pasando en México. Antonio hizo unos tweets muy interesantes después del Space de ayer, a los cuales yo adhiero totalmente. Porque las opciones en México, o quienes tratan de darnos una opción en México, no nos ofrecen en realidad una salida. Y cuando hablamos de Estado de Derecho, aquí tendríamos que incluso llegar a analizar hasta dónde ese Estado de Derecho, ese marco que define qué es lo que nosotros aceptamos como legal o ilegal, se convierte en el mismo problema. Porque el Estado de Derecho, al menos desde la propuesta libertaria, tendría que ceñirse a tres aspectos muy importantes. Y si tú cuidas tres aspectos básicos, lo demás automáticamente no es por magia, es porque nosotros como individuos lo aceptaríamos. Sí, pero tenemos estados que les ha dado o les ha gustado, mucho ha sido por culpa de este juego de la politiquería en donde cualquier persona llega a inventar leyes. Eso es una realidad. No todo es parte de una orquesta bizarra, es la estupidez de quienes toman decisiones en el poder legislativo gran parte del problema. Ellos son capaces de llegar a creer que pueden a través de una ley impulsar la innovación tecnológica, lo que es un completo absurdo. La ley no puede hacer que la gente sea innovadora por sí misma, tienes que generar las condiciones. Bueno, si generamos las condiciones donde aceptemos que los mexicanos adultos pueden tomar decisiones como adultos y asumir los costos, entonces automáticamente vamos a ir solucionando una serie de problemas, porque hoy, un ejemplo muy claro, y el estudio lo tiene el centro de estudios que tiene la Cámara de Diputados, hay un análisis sobre cómo se distribuyen los impuestos, cómo se cobran y cuáles son de los servicios públicos que generan más desigualdad. Y es un ejemplo muy básico que no tiene que ver con delincuencia, pero tiene que ver con cómo nos tratan como niños. El servicio de salud pública facilita los partos a la clase más vulnerables. Es decir, a los jóvenes o personas que se unen en matrimonio y no tienen capacidad de costear un parto, pues se atienden en el servicio público. Pero esto cambia por deciles, de manera que los deciles con más dinero se benefician a través de la hospitalización. Pero nunca el servicio de salud en sí mismo ayuda a mejorar las condiciones de salud de la población, porque ni los matrimonios jóvenes son responsables y reconocen que no tienen lana para pagar un parto y por lo tanto se cuidan y no tienen hijos, ni los grandes entendieron que se debieron haber cuidado y no cometer el error de que esperar que los atienda el servicio público. Entonces, como nos tratan como niños, siempre estamos dependiendo del Estado. Esto provoca cada vez leyes y leyes y leyes y normas y normas y normas y reglas y reglas y reglas. El crimen organizado existe porque hay tantas normas y tantas reglas sobre productos que ellos manejan, que una cosa son las drogas, otra cosa son las armas, otra cosa es el dinero. El dinero lo utilizan como mercancía estos señores. Mueven dinero como pocas industrias en México. Y ni hablemos del sexo y ni hablemos de la migración. Entonces, todo lo que está altamente regulado se convirtió en el gran negocio del crimen organizado. Y ahora queremos inventar más reglas. Y el absurdo lo tenemos en México, teniendo la milicia regulando las fronteras en esta administración. Pero si ustedes revisan las propuestas que nos quieren llevar a solucionar este problema, ninguna habla de garantizar la libertad de los individuos para hacer con su cuerpo lo que les venga en gana. Si quieren morirse en una horneada en su casa, no pueden, ¿no? Y ni hablemos de los estados del norte, porque acá todavía es pecado. Entonces, si empezamos a entender que las opciones políticas están perdidas, y como libertarios no aprovechamos este momento, tenemos más difícil este tema de la lucha cultural.
tenemos que aprovechar este momento. Este tema es tema plenamente libertario, meramente liberal, realmente, y lo podemos aprovechar para empujar la discusión pública hacia la libertad. En el space se escuchaba hacia el centro, hacia la derecha. Casi me daba un infarto ayer. Pero no, esto tiene que ser hacia la libertad de los individuos, defender la libertad de los individuos, y aquí dejo esa segunda participación. Fíjate que eso que acaban de decir es bastante importante. Y es justamente lo que estaba ahorita pensando, ¿no? Desde el liberalismo, ¿no? Sin ambigüedades, como diría alguien, desde el punto más radical, ¿no? Es decir, desde la raíz de lo que es la libertad. Primero hay que entender que cada uno lo suyo, ¿no? Cada actor su parte, ¿no? Y en esta parte la sociedad sigue pensando o creyendo que es la voluntad y el poder de uno solo. Y pone sus esperanzas en ese uno que va, como por arte de magia, a cambiar toda la realidad. Y se espera que va a ser o el presidente o el legislativo federal con más leyes, y es al revés, ¿no? Es dejar que cada quien haga lo suyo, que cada estado haga lo suyo, que las instituciones de seguridad y de justicia no dependan de la voluntad de un político que en gran medida es el responsable, ¿no?, de un estado fallido o de un narcoestado. Porque si lo que hemos visto en décadas, tomando en cuenta que llevamos cuántos años ya, y no estoy hablando solamente de esta llamada guerra contra el crimen, ¿no?, que comienza en el 2000, sino que estamos desde los 80s. Entonces ya estamos escasos, ¿no? Ya tenemos 40 años, casi 50 años con esta situación, ¿no? Y es verdad, todo este relajo, ¿no?, nos lleva a pensar, hay que recordar a Al Capone, ¿no? Al Capone ¿era un empresario o era un criminal? Vendía alcohol. Pues era un criminal porque el Estado decidió prohibir el alcohol. No, el Estado decidió que tú, ciudadano, tú no tienes el derecho a embriagarte. Tú no puedes comprar, ni el otro puede vender alcohol, ¿no? Ahora estamos con las drogas, ¿no? Entonces, dicen, es voluntad política, pero no solamente es voluntad política de los políticos, es en realidad que la sociedad abra los ojos y, como dijo una vez Rubén, ¿no?, hay que ciudadanizarlos. Nos tenemos que ciudadanizar. Tenemos que comprender que no es el problema un político que va a arreglar la situación, no. Es ¿por qué no puedes tener tú la responsabilidad de decidir qué compras, qué vendes, ¿no? Y no solamente son las drogas y las armas, es todo. Mientras defendamos los derechos, mientras cuidemos, mientras que el Estado vele por los derechos individuales, es decir, no te pueden vender a ti. Mientras no te quieran vender a ti y respeten tu propiedad privada, todo lo demás que genera violencia y que genera crimen, al parecer no es otra cosa sino el Estado que ha entrado a violentar tu propia libertad. O sea, tú no eres un criminal porque estés decidiendo voy a matarte. No, eres un criminal porque estás haciendo algo que ha sido prohibido. ¿Por qué? Pues porque su mamá así le enseñó y le dijo que si tú te volvías adúltero te merecías 3 años de prisión. Y como eres un adúltero, te vas 3 años a la cárcel. Ahí lo dejo por ahora. Como bien menciona Fernando, lo que es en Latinoamérica y en México, nos hemos visto fuertemente afectados por un sistema de un Estado paternalista, un Estado el cual nos ve como menores de edad, que no somos capaces de decidir qué hacer, de saber cómo se hacen las cosas y sobre todo de direccionar nuestras propias vidas. Tanto que vuelvo a lo que mencioné hace rato, la política prohibicionista aquí ha sido muy fuerte, a tal manera de decirnos, esto no lo puedes consumir porque te hace daño. Lo siento, pero aquí estás afectando mi libertad de
personalidad, mi libertad a la libre determinación, mi libertad de qué hacer y no hacer. Y lo peor de todo es que, como ya lo hablamos hace rato, este tipo de políticas prohibicionistas generan grandes consecuencias. Hoy por hoy es la que más azota a México. Y vuelvo a lo mismo, y es que es el crimen organizado, ¿no? Y no tanto, como lo mencionaba Fernando, no tanto porque ellos realmente sean malos por vender este tipo de sustancias prohibidas, sino porque el propio Estado los está dejando en este borde al decir que lo que hacen es malo. O sea, realmente, ¿qué es lo malo? Porque realmente tenemos políticos que lo expresan así, ¿qué es malo? ¿Qué es malo? Lo que te dijo mami, papi, lo siento, pero las cuestiones son otras. Ahora, es importante entender que México no es reciente la violencia. En México la violencia lleva años. México ha sido un país violento, ¿no? El siglo pasado se caracteriza por ser un país sumamente violento. No fue hasta después de la primera mitad del siglo XX que se fue institucionalizando, y hubo un proceso de institucionalización y en cierta forma, fortalecimiento de un Estado de Derecho que estuvo ausente durante muchísimos años. Entonces, también debemos de tomar este contexto como análisis. Hoy por hoy a nosotros nos tocó, en su momento a ellos les tocó la época revolucionaria, ¿no? Esta cuestión que vino más que a traer un buen de desastre, aunque muchos la glorifican, pero hoy por hoy a nosotros nos toca este gran azote de violencia, de crimen, de inseguridad, porque incluso por la disputa entre poder, vuelvo a lo mismo, los ciudadanos se ven afectados, tanto que no es para sorprenderse que en las carreteras asalten a las personas e incluso las asesinen y las secuestren. Uno se preguntará, ¿por qué razón lo hacen? Lo hacen para demostrar poder de territorio. Hasta aquí es mi límite de venta. Esto, y yo puedo apostarlo que esto no se presentaría si el Estado dejara de establecer políticas prohibicionistas y en este aspecto hasta conservadoras del vino a las drogas. Y si vemos hoy comerciales en la televisión de la concientización sobre el uso de drogas, nos regresa a las épocas calderonistas. E incluso yo me atrevo a decir que Andrés Manuel ha sabido ser mejor Calderón que el propio Calderón, con este tipo de políticas prohibicionistas de el ataque hacia el consumo de drogas, la militarización del país, el apoyo por políticas sumamente que, más allá de velar por un avance social y un progreso, velan por retrasarlo, políticas conservadoras. Volvemos a lo mismo. Desde la perspectiva libertaria, yo considero que es muy importante tomar la trinchera, direccionar, quitarnos muchos fundamentos teóricos, filosóficos, que muchas veces creemos que son los determinantes para actuar. Son importantes, claro, son fundamentales también, pero no son determinantes y no son la única opción para lograr hacer un cambio. Hoy por hoy los libertarios también nos debemos de inculcar en este tipo de esferas políticas y económicas, que son las que prácticamente llevan las riendas del país. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones y tener poder, sobre todo en esta toma de decisiones, y llevar a un México que progrese y que avance desde una perspectiva de respeto a la libertad, a la propiedad privada, y sobre todo tratar de hacer que en México haya una mejor garantía de derechos. Perdón, estoy batallando con mi audio, ¿eh? No se me desesperen. Me peleo con la computadora. Yo quisiera esta participación hacerles una pregunta para poder generar una discusión. Y me gustaría invitarlos a tratar de establecer una idea. ¿Qué es lo que tenemos que proponer para poder romper con la violencia desde la perspectiva libertaria? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo que gran parte del problema es el Estado. Gran parte del problema son las prohibiciones. Y yo coincido mucho con Miguel en la idea de que, en realidad, sí, los narcotraficantes son empresarios, ¿eh? Y son empresarios que arriesgan su vida por hacer un negocio. Entonces, si empezamos a aceptar que ellos tienen la misma dignidad que cualquier otro individuo de hacer un negocio y el negocio que les plazca, no se trata de salir a defender delincuentes, porque sin duda el hecho de que asesinen personas, eso no es tolerable bajo ningún tipo de filosofía. Pero sin duda ellos es el camino que tienen para solucionar sus conflictos, porque jurídicamente a través del Estado jamás lo van a poder hacer, o quizá les salga muy caro.
Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestro posicionamiento como libertarios para poder empezar a construir una narrativa que proponga una solución al tema de la violencia en México? Yo creo que es importante que estos temas tan trascendentes, tan coyunturales, que además los podemos exponer de muchas perspectivas. Yo acá en Sonora tengo una de las 4 ciudades más violentas de México y una de las más violentas del mundo. Puedo platicarles de cómo los empresarios, además de pagar a la Comisión Federal de Electricidad, a pagarle el SAT, a la Hacienda Estatal, a la Hacienda Municipal, los derechos para hacer negocios, ahora tienen que pagar derecho de piso. Entonces es otro impuesto, en realidad es otro impuesto. ¿Qué tendríamos que empezar a proponer? Y como primer posicionamiento, yo creo que como libertarios tendríamos que empezar a exigir a nuestros representantes un replanteamiento del marco jurídico que nos dice qué es legal y qué no es, alejándonos del maniqueísmo de lo bueno y lo malo, aceptando la realidad y entendiendo que hay negocios que pueden no gustarte, pero existen porque hay una persona que necesita un determinado producto. Y es más fácil aceptar la realidad que combatirla a balazos. Esa sería una primera propuesta y vamos generando ideas en esta noche. Bueno, yo lo que diría es, ¿quién es el conservador aquí, no? Ahora que está de boga eso de que hay quien se dice liberal. ¿Quién es el conservador aquí? ¿Quién sacrifica el bienestar y la seguridad de cada persona por estar sentado en su macho y decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el primer generador de criminalidad es un Estado paternalista, porque la crea. Te convierte en un criminal al ponerte una regla. Lo vimos con la pandemia, ¿no? No en todos los estados, pero en algunos, es obligatorio el cubrebocas. Y no impusieron la vacuna porque no pudieron. Pero esa misma perspectiva se ve en cualquier ámbito. En todos los ámbitos, dependiendo, porque cada estado es distinto, aunque somos un solo país, cada estado podríamos decir que somos 32 países en realidad, ¿no? Y yo lo dejaría con esa parte, ¿no? ¿Quién es el conservador aquí? Porque entre los políticos mexicanos no existe un solo liberal que esté peleando por liberar nada. Bueno, a mí, yo repetiría lo que dije la semana pasada. Estamos en la cleptocracia, en un gobierno de rateros y en un gobierno de inútiles. Con todo lo que ha pasado y la violencia que, si bien es cierto, viene de sexenios anteriores, vemos que en este gobierno ha sido arrebatado. Cada vez vemos más violencia que realmente, bueno, a mí tengo recuerdos lejanos, 2000, por ejemplo, el presidente López Obrador menciona mucho a Calderón. En el 2006 al 2012, pues yo era un niño. No tengo mucha memoria que digamos, no recuerdo. Pero hoy yo sí puedo decir que estoy viviendo una violencia que no había vivido en mi vida. ¿Por qué? Porque me está tocando ahorita vivir. A lo mejor había violencia en esos años, y no la justifico, pero no me tocó vivirla racionalmente, porque era un infante. Pero hoy sí puedo decir que estoy viviendo algo que no había vivido. Yo creo que es importante destacar. Por ejemplo, hoy veía una publicación que venía precisamente de Estados Unidos, que era una nota informativa que le decía a sus ciudadanos, que emitió un boletín, en donde decía que había ciertos estados de México donde les recomendaba no viajar. ¿Y cuál es la relación
en que todo nos afecta, porque al fin y al cabo el turismo es una de los contribuyentes al PIB nacional. Estamos viendo que hoy Estados Unidos, uno de los principales aportadores al turismo de México, son ellos, y ya están emitiendo boletines rojos para no visitar esto. Otra cosa, yo creo que ahora que se ha mencionado mucho esta parte del narcotráfico y la complicidad con el gobierno, la prohibición que existe actualmente en México del uso de las drogas es por ese beneficio o ese servicio que tienen hacia el narcotráfico, ¿no? Yo creo que si no han regulado es porque no les conviene, porque están recibiendo financiamiento de esos grupos. Por eso ellos no legislan a favor de la legalización de las drogas, porque están recibiendo dinero de esos grupos criminales que les conviene tener el monopolio de las drogas. Es por eso que no lo legislan, porque les conviene seguir ellos siendo los que controlen el mercado. Ahora, hace tiempo, yo había leído metiéndome en ese tema, había leído un documental de la BBC que decía que en 2010 las ganancias del narcotráfico eran aproximadamente de 30,000 millones de dólares. Y basándonos en las percepciones del gobierno actual, dice que las divisas pues son una parte importante del gobierno, ¿no? Y en ese tiempo, en 2010, las divisas eran de 20 millones de dólares. Estamos hablando que el narcotráfico está dejando mucho más que las divisas. Entonces aquí podemos darnos cuenta de por qué no se sigue legislando a favor de la despenalización de las drogas. Y en el Estado de Derecho, pues estamos viendo claramente que no se está cumpliendo lo que el Estado nos promete, que es la seguridad o lo que nos debería de garantizar. Cada vez vemos más violencia, empezamos a normalizar cosas que no son normales. O sea, la masacre recientemente del funeral, el presidente se atreve a decir que es un montaje y lo deslegitimita cuando no es algo normal. O sea, ya entonces vamos a entrar en esta etapa donde es normal que acribillen a tus vecinos, a las personas, y para ti es normal, debe de ser normal. Eso es preocupante, que dejemos o que no nos preocupe esa parte de decir hacia dónde va la violencia, hacia dónde estamos normalizando todo esto que está pasando. Y por último, me gustaría decir que sí, o sea, de alguna manera siento que no existiría crimen organizado si no existiría tanta prohibición como lo mencionaba Miguel. Porque, oye, el monopolio de las drogas las tiene el crimen organizado gracias a que los legisladores y el gobierno siguen legislando a favor de no legalizar las drogas. Y definitivamente terminar con las prohibiciones es una parte súper importante. Y lo triste es que el gobierno que se atreva a hacerlo, pues va a tener una bronca parecida a la de Calderón. Entonces, no se van a atrever, porque entonces el grupo que se dedicaba al narco, que más o menos tenía establecido su negocio y que ese ya no es negocio, o que van a tener que empezar a pagar impuestos, o se va a inventar otras fuentes de financiamiento que le permitan mantener a ejércitos, que es lo que tienen ahorita, a milicias,
están entrenados para eso, pues, se van a regresar al control de plazas, que es ahora lo que están haciendo, porque el negocio del narco, de la venta de drogas en México, no es la parte representativa. Sabemos que la parte más importante es el trasiego, no es lo que se quede en México lo que vendan como producto. Entonces, todo se traduce a negocios secundarios y a plazas y a todo lo demás. Y vimos, despuesito del video este del fusilamiento, vimos un fusilamiento en pleno día. Este, yo entiendo mucho a Conrado, fui alguna vez a Chihuahua hace unos años, ya cuando había bajado un poquito el tema de la violencia, y y todos me platicaban, no fui a Ciudad Juárez, que es donde estuvo más gacho, sino a Chihuahua capital, y los chavos de la empresa con los que andaban me decían, mira, yo ahí me tocó ver un fusilamiento, ahí me tocó ver tal y tal y tal. O sea, se, los humanos somos tan adaptables que nos podemos adaptar a cosas terribles, ¿no? Entonces, no es lo normal, no es lo deseable, no es lo decente. No podemos estar así si sabemos que estamos hechos para otra clase de cosas y de otros fines, y donde queremos que florezcan nuestras familias y donde florezca una sociedad, donde florezca temas de tecnología y de todo lo que queremos y sabemos que podemos. Y yo con eso me gustaría cerrar. Necesitamos tomar en nuestras manos todos estos temas porque pues a los políticos no les reditúa, no les interesa y no van a avanzar si no les metemos unos buenos empujones. Fernando, si estás de acuerdo, pues nos damos una rondita nada más para despedirnos. Y si alguien tiene alguna otra conclusión, pues adelante y ya con eso cerramos. Adelante, quien guste. Bueno, a mí me gustaría, como siempre, agradecerlo al Partido Libertario por la invitación a este café entre libertarios. Yo creo que es muy importante difundir este tipo de temas que pocas veces se manejan. Y bueno, invitarlos, como siempre, a que se unan a este proyecto con ideas libertarias verdaderamente. Y bueno, aquí los esperamos y los recibimos con muchos ánimos. Yo quisiera nomás aportar un detalle más. Es muy importante compartir con todas las personas que podamos a través de las tecnologías que también en nuestras casas, en nuestra familia, hacerle entender a la gente que solamente en un estado liberal podemos vivir mejor. Si no reconocemos que el libertarianismo como una propuesta política nos lleva a un estado de libertades individuales, vamos a seguir dependiendo de imbéciles que creen que saben lo que queremos. Ese ha sido nuestro gran debilitamiento social, dejarle a otros las decisiones sobre nuestras vidas. Tenemos que fortalecer la idea de que los adultos pueden tomar control sobre su vida en una sociedad libertaria, una sociedad con libertades, donde se nos garantice el derecho a vivir, el derecho a decidir y la seguridad sobre nuestra propiedad, incluida y entendiendo como primera propiedad nuestro propio cuerpo. Entonces, agradezco mucho esas invitaciones, son muy valiosas, aprendo mucho de todos ustedes y pues que sean más. Y sería muy bueno, a lo mejor la próxima semana, aprovechando las fechas, que fuera un café entre libertarios y libertarias. Bueno, pues a mí primeramente igual me gustaría agradecer esta invitación del Partido Libertario para participar en este espacio. Yo considero que es muy importante el hecho de que nos reunamos para reflexionar acerca de estos temas que a final de cuentas, pues a todos nos afectan, ¿no? Porque a final de cuentas, independientemente de la corriente liberal a la que sigamos, todos pertenecemos al mismo país, un país que tiene muchísimas problemáticas que afectan a la libertad. Y hoy más que nunca es importante defenderla porque la libertad se está viendo amenazada fuertemente por el gobierno actual, lo cual es muy importante el hecho de que
reflexionemos, pero que no solo se quede en una reflexión, que se actúe, como bien mencionaban. No hay ningún político que realmente nos represente a nosotros los liberales. Y el hecho de participar en la política no nos va a hacer menos liberales, como se tiene esta falsa creencia. Así que es momento de tomar las riendas y hacer a México un país más libre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo para despedirme, yo también pues, no tengo más que decir, más que sumarme, ¿no? Y no hay mejor modo de llegar a la libertad que pensar en uno mismo, ¿no? De pensar en solucionarlo uno mismo. ¿Tú cómo vas a arreglar la parte de la puerta de tu casa hacia afuera y qué puedes permitir de la puerta de tu casa hacia adentro? Si piensas en ti mismo y todos pensamos en nosotros mismos, vamos a dejar de darle las llaves de nuestro nivel de vida a un extraño, que solo quiere hacer negocio además. Una de las últimas invitaciones que hacíamos ahí desde el partido decía precisamente eso. Mira, es la cosa que puedas hacer para mejorar tu vida, para mejorar tu situación, sin joder a alguien más y sin depender de alguien más. Eso es la libertad. Entonces, desde el individuo es como vamos a estar pudiendo trabajar. Yo sé que hay mucha gente que le da miedo y que cree que convertir a un país en libertario a través del individualismo es como que dejar de pensar en las demás personas o tratar a las demás personas como objetos o alguna cosa así muy extraña. Pero en realidad no, digo, la verdad es que uno tiene que pensar primero en la forma de trabajar con su persona, sus propiedades y después de todo lo demás. Ayer publicábamos una cita de Jorge Luis Borges que decía que el más urgente de los problemas de nuestro tiempo es la paulatina injerencia del Estado en los actos del individuo. En la lucha contra ese mal, el individualismo, acaso inútil o perjudicial, hasta ahora encontrará justificación y deberes. Y me encantan esas dos últimas palabras, justificación y sobre todo deberes. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y de las que no podemos abstraernos, no podemos esperar precisamente a que el gobierno venga y nos las solucione. Desde el partido, pues les platicamos, el día de hoy fuimos, yo no fui, pero fuimos a entregar ahí nuestro escrito para convertirnos en una asociación política nacional. El día de hoy, estamos a 2 de marzo del 2022 y por ahí los vamos a andar invitando a que nos apoyen con su firma, con su foto, con su cara y con su credencial para votar. Y es bien importante que podamos ir acompañándonos en dar esta lucha. Entonces, desde el Partido Libertario MX les agradecemos desde ya esta aportación que entre todos podamos hacer. Y les deseamos muy buenas noches. Antonio. Bueno, sí, quería extender esa invitación y avisarles que ya el día de hoy nos presentamos en las oficinas del INE para presentar nuestra intención de ser una agrupación política nacional y invitar a todas las personas que están interesadas en promover ese tipo de ideas que nosotros estamos haciendo y decir que la libertad conlleva a la responsabilidad. Entonces, los invitamos a que estén atentos a esta parte, a este primer paso que ya dimos y que estén atentos a los pasos que vienen, porque ya se viene, obviamente, ahora sí necesitamos la ayuda de todos las y los libertarios y de todas las personas que se quieran unir para apoyar este proyecto. Y pues nada, desde el Partido Libertario y desde la asociación El Futuro es Libertario, les damos muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradezco a todos nuestros panelistas que nos acompañaron y que viva la libertad. Buenas noches.